Bienvenida, bienvenido a este nuevo Deep Dive. Hoy vamos a meternos en una historia bastante particular, la verdad. Es la de MicroStrategy, una empresa de software que, bueno, dio un giro tremendo para volverse una de las mayores tenedoras corporativas de Bitcoin. Exacto. Y vamos a usar como base un informe que analiza a fondo a su fundador, Michael Saylor, y sobre todo cómo construyó una estructura de poder que le permitió hacer justamente eso. Nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo se armó ese control, ¿no? Desde los inicios hasta esta apuesta tan fuerte por Bitcoin. Sí, vamos a ver las decisiones clave, la estructura financiera y también, según este informe, quiénes son los que realmente se benefician de esta estrategia. Todo basado estrictamente en la información de ese reporte. Dale, empecemos por el principio. MicroStrategy nace en 1989. Los fundadores, Saylor y Sanjo Bansal, compañeros del MIT. Pero fíjate cómo arrancan. Ajá. No buscan capital de riesgo, lo típico. Consiguen un contrato, uno de $250,000 con DuPont, que era donde trabajaba Saylor antes. Exacto. Y esa decisión, esa de financiación por cliente, es crucial según el informe. Buscaban autonomía, control desde el vamos. Claro. Y luego vino el contrato con McDonald's, ¿te acordás? En el 92. $10 millones. Eso sí les dio el empujón para crecer y desarrollar su propio software. Totalmente. Y después, la salida a bolsa, la OPI, en 1998. Justo en plena burbuja.com. Y acá es donde se pone interesante la cosa. Sí, acá está la clave del poder. Diseñaron una estructura de acciones de dos clases. Las acciones clase B, que quedaron casi todas en manos de los iniciadores, como Saylor, tenían 10 veces más poder de voto. 10 veces. Imagínate. Con eso, Saylor se aseguró un control, casi absoluto. Cerca del 73% del poder de voto en ese momento. Una locura. Esa ingeniería financiera fue, la piedra angular de su poder. Pero ojo, no todo fue un camino de rosas, ¿eh? No, para nada. En marzo del 2000, ¡pum!, una crisis contable casi los liquida. Tuvieron que reformular resultados financieros porque habían reconocido ingresos antes de tiempo. Sí. Las acciones se desplomaron mal. Y Saylor perdió miles de millones, en papel. Y ahí entró la SEC. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ¿sí? Hubo un acuerdo, multas millonarias que pagaron sin admitir culpa, pero lo importante es que forzó cambios en la gobernanza interna. Directores independientes, auditorías más estrictas. Exacto. Y paradójicamente, como dice el informe, esa disciplina que vino de afuera les terminó sirviendo décadas después. Les dio una estructura más sólida. Y a pesar de la crisis, o quizá por eso mismo, el poder de Saylor como que se consolidó aún más, ¿no? Sí, totalmente. Hay un momento clave que marca el reporte. 2013. Saylor usa su mayoría de voto y saca al cofundador, a Bansal, del consejo directivo. ¡Wow! O sea, eliminó un contrapeso interno que podía haber sido significativo. Y eso, preparó el terreno para lo que vendría. El gran giro, el pivote hacia Bitcoin en agosto de 2020. La pandemia, la idea de Saylor de que el efectivo se iba a devaluar. Sí, influenciado también por un amigo suyo, Nick Weiss, según menciona el informe. Y claro, con ese control absoluto que ya tenía armado desde hacía años, pudo transformar el balance de la empresa, mover miles de millones a Bitcoin sin pedirle permiso a nadie. Sin necesidad de aprobación externa, exacto. Hoy ese poder opera a través de un comité chiquito, un comité de inversiones de 2 personas, que él mismo preside. 2 personas. Y ejecutan lo que el informe llama un volante financiero. Es como un ciclo. 1, emiten deuda, principalmente notas convertibles, y también acciones nuevas. Ok. 2, con esa plata compran Bitcoin. 3, la narrativa de Saylor y la atención mediática impulsan la acción de MicroStrategy, MSTR. A veces se crea una prima, o sea, la acción vale más que los Bitcoins que tienen. Entiendo. Y 4, usan esa prima, ese valor extra, para conseguir más capital, quizá en mejores condiciones, y vuelta a empezar el ciclo, comprar más Bitcoin. Una máquina bien aceitada. ¿Y quiénes participan en esta red? El informe no habla de padrinos políticos, sino de un ecosistema financiero, ¿verdad? Correcto. Describe a Saylor como el orquestador, el centro de todo. Luego están los proveedores de capital, fondos como Citadel o Susquehanna. Ajá, los pesos pesados. Sí, ellos compran la deuda convertible.
Y según el informe, su negocio no es tanto apostar a que Bitcoin suba, sino usar estrategias de arbitraje. Ganan con la volatilidad, con las diferencias de precio entre la deuda, las acciones, a veces vendiendo acciones en corto. Interesante. O sea, se benefician del movimiento, no necesariamente de la dirección. Exactamente. Luego están los validadores pasivos. Gigantes como BlackRock, Vanguard, tienen muchas acciones porque MicroStrategy está en los índices, pero Pero no pintan nada frente al voto de Saylor. nada. Dan legitimidad, digamos, pero poder real, cero. Y finalmente, la infraestructura crítica. Ahí entra Coinbase, por ejemplo. Claro, los que ejecutan las compras y guardan los Bitcoin. Son socios indispensables, pero también, claro, un punto de dependencia. Si algo pasa con ellos, Complicado. Y el informe también señala, bueno, algunas contradicciones importantes, ¿no? sí, varias. Por un lado, tenés a la empresa pública MicroStrategy endeudándose masivamente para comprar y mantener Bitcoin. Y por el otro, tenés a los insiders, Saylor incluido y otros directivos, que han vendido cientos de millones de dólares de sus acciones personales. Sistemáticamente. Exacto. El informe lo presenta como una desconexión. Plantea la pregunta de si se está transfiriendo el riesgo a los accionistas públicos mientras los de adentro aseguran efectivo. Es una dinámica llamativa, por decirlo menos. Y otra tensión que menciona el informe es esa narrativa de empresa de desarrollo de Bitcoin. Cuando en realidad el negocio de software de siempre parece medio estancado, ¿no? Y apenas genera lo suficiente para cubrir los intereses de toda esa deuda que tomaron para comprar Bitcoin. Justamente, esa es otra de las contradicciones que subraya el análisis. Entonces, resumiendo un poco lo que expone el informe, ¿qué podemos concluir? ¿Quién manda? ¿Quién gana? ¿Quién arriesga? Bueno, según el informe, quien manda está clarísimo. Michael Saylor, gracias a esa estructura de voto dual que armó allá por 1998. El origen de todo. Exacto. ¿Quiénes ganan? Principalmente los insiders que vendieron acciones personales, y también estos fondos de arbitraje que explotan la volatilidad de la acción y la deuda. Ok. ¿Y quiénes asumen el riesgo? Los accionistas públicos a largo plazo. Ellos están expuestos a la volatilidad de Bitcoin, sí, pero también a la deuda de la empresa y a la dilución que generan las nuevas emisiones de acciones para seguir comprando Bitcoin. El análisis sugiere entonces una estructura diseñada casi a medida para ejecutar la visión y la estrategia de un solo hombre. Sí, eso parece ser el núcleo del argumento. Y el informe nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta, digamos. A ver, Considerando esta aparente transferencia de riesgo de los que están adentro hacia los accionistas comunes, ¿qué implicaciones tiene esta arquitectura de poder tan concentrada para la alineación real de intereses a largo plazo, sobre todo en empresas que adoptan estrategias tan agresivas y enfocadas en un solo activo como el Bitcoin? una pregunta que, la verdad, da para pensar mucho más allá del caso de MicroStrategy. Interesantísimo el análisis. Sin duda. Un caso de estudio fascinante sobre poder corporativo y estrategias financieras audaces.